Mis amigas me convencieron de que lo engañara, y él vio venir todo. Nunca pensé que el mayor error de mi vida no lo cometería sola, sino rodeada de personas que decían quererme. Personas que me hablaban de libertad, de merecimiento, de vivir experiencias, mientras me empujaban con suavidad hacia un abismo que yo me negaba a ver. Me llamo Valentina y durante 3 años estuve con Martín. No era perfecto, pero era estable, inteligente y, sobre todo, observador. Eso es importante decirlo desde el principio, porque durante mucho tiempo intenté convencerme y convencer a otros de que él no se daba cuenta de nada. La verdad es que sí se daba cuenta. Solo estaba esperando a ver hasta dónde estaba dispuesta a llegar yo. Cuando conocí a Martín, yo venía de relaciones caóticas. Hombres que desaparecían, que prometían mucho y cumplían poco. Martín fue distinto desde el inicio. No me bombardeó con palabras grandilocuentes ni con gestos exagerados. Me ofreció algo que en ese momento me pareció aburrido: coherencia. Al principio eso me tranquilizó. Luego, sin darme cuenta, empecé a escuchar otras voces. Mis amigas siempre habían sido un grupo muy unido. Éramos 4: Sofía, Carla, Lucero y yo. Ellas estaban solteras desde hacía tiempo, aunque decían que era por elección. Yo era la única con una relación estable. Nunca lo noté como un problema, hasta que empezó a hacerlo. Los primeros comentarios fueron sutiles. Martín es buena persona, pero muy predecible, decía Sofía. Se nota que te quiere, pero como que ya te tiene segura, agregaba Carla. ¿No te da miedo quedarte ahí para siempre?, preguntaba Lucero. Yo reía. Defendía a Martín. Decía que la estabilidad no era algo malo. Pero esas frases empezaron a quedarse conmigo más tiempo del que deberían. Martín, por su parte, nunca habló mal de ellas. Jamás. Solo hacía observaciones puntuales. A veces siento que te comparan mucho, me dijo una vez. Y no siempre para bien. Son mis amigas, respondí. Solo quieren lo mejor para mí. Él asintió, pero no insistió. Martín no era de discutir por intuiciones. Era de observar hechos. Con el tiempo, empecé a notar que mis amigas celebraban más mis dudas que mis certezas. Cuando hablaba bien de Martín, el tema se agotaba rápido. Cuando expresaba una mínima incomodidad, se encendían. Eso es una red flag, decía Sofía. Eso es control disfrazado, opinaba Carla. Eso empieza así y termina mal, sentenciaba Lucero. Yo no veía control, veía interés. Pero ellas lo reinterpretaron todo. Si Martín me escribía para saber si había llegado bien, era posesivo. Si planeaba a futuro conmigo, era porque me estaba encerrando. Si se molestaba cuando cancelaba planes a último momento, era porque no toleraba perder control. La narrativa empezó a cambiar y yo, sin darme cuenta, empecé a repetirla. A veces siento que Martín es muy estructurado, les decía. Como que todo está demasiado definido. Ellas sonreían. Como quien ve que la semilla finalmente germine. El punto de quiebre empezó una noche que salimos sin Martín. Fuimos a un bar nuevo, uno de esos lugares ruidosos donde nadie se escucha demasiado bien y todo parece posible. Mis amigas estaban especialmente animadas. Yo también, aunque no sabía por qué. Un hombre se me acercó. Nada extraordinario. No era más atractivo que Martín, ni más interesante. Solo era nuevo. Y eso bastó. Te está mirando desde hace rato, me susurró Sofía. Y tú ni siquiera te das cuenta, agregó Carla. Estás acostumbrada a que solo uno te mire. Yo me reí, nerviosa. Tengo novio, dije. Lucero levantó su copa. Eso no te hace ciega, respondió, ni muerta. No pasó nada esa noche, pero algo quedó flotando. Los días siguientes, mis amigas insistieron más. No es engaño si no significa nada, decía Sofía. Engañarse es quedarse con dudas toda la vida, opinaba Carla. Martín no tiene que enterarse de todo, remataba Lucero. Es tu vida. Yo no había hecho nada, pero ya estaba justificando mentalmente algo que todavía no ocurría. Martín empezó a notarlo. No en mis palabras, sino en mis silencios. En cómo evitaba ciertos temas. En cómo mi atención se dispersaba cuando hablábamos. ¿Pasa algo que no me estás diciendo?, me preguntó una noche. No, respondí rápido. ¿Por qué? Porque últimamente pareces estar en otro lugar, dijo. Y no hablo del trabajo. No supe qué contestar. Él no me acusó, no levantó la voz, no revisó mi teléfono. Simplemente observó y tomó nota. Mis amigas, en cambio, estaban encantadas con mi confusión. Eso es culpa, me dijo Sofía. Te la enseñaron para que no vivas. Martín no es tu dueño, agregó Carla. Si no haces nada ahora, después será tarde, dijo Lucero. Empezaron a hablarme de vivir antes de arrepentirme, de no deberle fidelidad a una etapa, de no ser la chica buena que se queda con el mismo hombre toda la vida. Yo escuchaba, y cada vez escuchaba menos mi propia voz. El mensaje fue claro, aunque nunca lo dijeron directamente. Si engañaba a Martín, no sería una mala persona, sino una mujer valiente. El día que crucé la línea fue absurdo por lo común que fue. Un café después del trabajo, un mensaje que no debía responder, una excusa fácil, nada romántico, nada profundo, solo una elección. Cuando llegué a casa esa noche, Martín estaba en la cocina. Me miró como siempre, me besó como siempre, pero algo había cambiado. Yo lo sentía, y él también. ¿Todo bien?,
Preguntó. Sí, Venti. Martín me sostuvo la mirada un segundo más de lo normal. Bueno, dijo. Si necesitas hablar de algo, sabes que estoy acá. Asentí. Me fui a duchar. Y por primera vez, en lugar de sentirme liberada, sentí un peso en el pecho. Mis amigas celebraron. ¿Ves? Dijo Sofía. No pasó nada. Y te sientes viva, agregó Carla. Ahora ya no hay vuelta atrás, sonrió Lucero. Tenían razón en algo, no había vuelta atrás. Lo que no sabían, lo que yo tampoco entendía todavía, era que Martín no estaba ciego. Estaba esperando. Y cuando un hombre inteligente espera, no es porque no sepa. Es porque está decidiendo qué hará cuando todo quede claro. Después de esa primera traición, nada volvió a sentirse igual, aunque externamente todo parecía intacto. Martín seguía siendo atento, respetuoso, incluso cariñoso. Y eso, lejos de aliviarme, empezó a incomodarme más que cualquier reclamo. Yo esperaba preguntas, reproches, sospechas. No llegaron. En su lugar, apareció una calma nueva, distinta, como si hubiera pasado de estar dentro de la relación a mirarla desde afuera. Mis amigas, en cambio, estaban eufóricas. Te lo dije, repetía Sofía. El mundo no se acabó, y mírate, añadía Carla. No estás arrepentida, estás despierta. Ahora ya no eres la misma, concluía Lucero. Eso es crecer. Yo no me sentía más grande, me sentía dividida. Lo que ellas interpretaban como libertad, yo empezaba a vivirlo como fragmentación. Tenía que recordar qué versión de mí mostrar dependiendo de con quién estuviera. Con Martín era la novia normal, cariñosa, ocupada. Con mis amigas era la mujer, empoderada, que estaba explorando. Conmigo misma, evitaba estar sola demasiado tiempo. El hombre con el que me había acostado no volvió a ser importante. Apenas intercambiamos mensajes después. No hubo promesas ni intensidad. Fue exactamente lo que mis amigas habían dicho, algo sin significado. Y, sin embargo, ese vacío lo hacía más perturbador. No podía justificarlo con amor, ni compasión, ni siquiera con un vínculo real. Solo había sido una decisión egoísta. Martín empezó a hacer pequeños cambios. Al principio casi imperceptibles. Dejó de preguntar demasiado. Dejó de insistir en planes que yo cancelaba. Dejó de compartir conmigo ciertos temas del trabajo que antes comentaba con entusiasmo. No se volvió frío, se volvió selectivo. Una noche, mientras cenábamos, noté que estaba más pendiente del teléfono que de mí, no revisándolo compulsivamente, sino respondiendo mensajes con una concentración que antes reservaba para nuestras conversaciones. ¿Todo bien en el trabajo?, pregunté. Sí, respondió. Solo estoy cerrando cosas. Asentí, pero algo me incomodó. Por primera vez, sentí que no estaba al tanto de su mundo. Y esa sensación, curiosamente, despertó en mí un celo que no me creí capaz de sentir. Mis amigas aprovecharon cualquier resquicio. ¿Ves?, dijo Sofía cuando se los conté. Ya no eres su prioridad. Seguro está haciendo lo mismo que tú, opinó Carla. Los hombres siempre proyectan. No te sientas mal por adelantarte, remató Lucero. Tú solo equilibraste la balanza. Esa idea me gustó más de lo que debería haberme gustado. No era culpable, era estratégica. No había traicionado, había prevenido. Me aferré a esa lógica como quien se agarra de una tabla en medio del agua. Empecé a salir más seguido con ellas, a llegar más tarde, a responder los mensajes de Martín con menos urgencia. No por maldad consciente, sino porque ya estaba acostumbrándome a priorizar otras validaciones. Martín no se quejó. Eso fue lo que más me desconcertó. Cualquier otro hombre habría reaccionado con reclamos, escenas, intentos de control. Martín no. En lugar de eso, empezó a observarme con una distancia nueva, analítica, como si estuviera reuniendo información. Un sábado por la mañana me dijo algo que, en ese momento, no supe interpretar. Voy a empezar a ordenar algunas cosas, comentó. No es nada malo. Solo quiero claridad. ¿Claridad de qué?, pregunté, algo a la defensiva. De todo, respondió. De lo que compartimos, de lo que es mío, de lo que es tuyo. Sonrió levemente, pero no había ligereza en su gesto. Era una decisión. Me parece bien, dije. Siempre eres muy organizado. No siempre, contestó. A veces uno confía demasiado. Sentí un escalofrío breve, que descarté enseguida. No podía saber. Me repetí eso muchas veces. No podía saber. Mis amigas empezaron a empujar más fuerte. Esto ya no es solo curiosidad, dijo Sofía. Ahora tienes que decidir quién eres. Si sigues con Martín, tarde o temprano te va a atrapar, añadió Carla. Los hombres tranquilos son los peores cuando despiertan. No seas ingenua, concluyó Lucero. Adelántate siempre. Esa palabra se repitió mucho para adelantarse, como si la vida fuera una carrera donde gana quien traiciona primero. Volví a ver al otro hombre, no por deseo, sino por inercia. Era fácil, no preguntaba nada, no exigía nada, no esperaba nada. Justamente por eso, me sentía cada vez más vacía después. Esa noche, al volver a casa, Martín no estaba. Me había avisado que saldría con unos colegas. Algo raro, porque solía invitarme o al menos contarme con quién estaría. Esta vez no dio detalles. Me acosté inquieta. Por primera vez, imaginé a Martín con otra mujer. No porque tuviera pruebas,
sino porque entendía algo incómodo que estaba proyectando. Cuando llegó, ya era tarde. Se movía con cuidado, como para no despertarme, aunque yo estaba despierta. Fingí dormir. Se detuvo un segundo a mirarme, no me tocó, no me besó, se fue al baño. Ese gesto, tan pequeño, me golpeó más que cualquier grito. Al día siguiente, me propuso algo inesperado. Quiero que revisemos algunas cosas juntos, dijo. Cuentas, tiempos, planes. No es desconfianza, es madurez. Sentí pánico. ¿Ahora? Pregunté. Justo ahora con todo lo que tengo en el trabajo. No es urgente, respondió, pero va a pasar. Prefiero hacerlo con calma. Asentí, intentando parecer tranquila. Por dentro, mi cabeza iba a mil. Mis amigas reaccionaron mal cuando se los conté. Eso es una trampa, dijo Sofía. Quiere controlarte, quiere pillarte, opinó Carla. Seguro sospecha algo. Si accedes, te va a dominar, sentenció Lucero. No le des ese poder. Por primera vez, dudé de ellas. No mucho, lo suficiente. ¿Y si solo quiere claridad? Pregunté. Las tres me miraron como si hubiera dicho algo imperdonable. Estás retrocediendo, dijo Sofía. No seas débil ahora. Después de todo lo que ya hiciste, agregó Carla. No tires por la borda lo que empezaste, concluyó Lucero. Esa noche entendí algo con una claridad brutal. Mis amigas no querían que yo estuviera bien. Querían que yo estuviera igual que ellas. Confundida, soltera, validándose entre sí. Pero ya era tarde para deshacer nada. Martín, mientras tanto, seguía tranquilo. Demasiado tranquilo. Empezó a pasar más tiempo fuera, a cerrar asuntos, a tomar decisiones que no me consultaba como antes. No porque quisiera herirme, sino porque estaba redefiniendo límites. Yo lo notaba. Y ese cambio, irónicamente, me hizo querer recuperar algo que yo misma había puesto en riesgo. El problema es que hay decisiones que no se pueden pausar, y cuando el karma empieza a construirse, no avisa, solo avanza, paso a paso, con la misma paciencia que Martín había tenido conmigo. Empecé a notar el cambio real en Martín una semana después de aquella conversación sobre ordenar las cosas. No fue algo evidente, ni dramático. No levantó la voz, no pidió explicaciones, no revisó mi teléfono ni me hizo escenas. Lo que hizo fue algo mucho más inquietante, dejó de incluirme en decisiones que antes eran compartidas. No me avisó cuando cambió de banco. No me pidió opinión cuando reorganizó sus horarios. No comentó, como solía hacerlo, cada pequeño avance o problema del trabajo. Yo seguía viviendo con él, compartiendo la cama, las comidas, las rutinas, pero había una capa nueva entre nosotros. Una distancia funcional, no emocional. Y eso era peor. Una tarde llegué antes de lo habitual y lo encontré revisando documentos en la mesa del comedor. Carpetas ordenadas, hojas subrayadas, todo perfectamente clasificado. No ocultó nada cuando me vio. Estoy adelantando cosas, dijo, para no hacerlo después con prisas. ¿Después de qué? Pregunté. Después de tomar decisiones, respondió. No sonó a amenaza. Sonó a alguien que ya había tomado varias y solo estaba cerrando pendientes. Me senté frente a él y fingí interés. ¿Puedo ver? Pregunté. Claro, dijo. No hay nada que esconder. Ese nada que esconder me atravesó como una aguja, porque yo sí tenía cosas que ocultar. Y en ese momento entendí una verdad incómoda. Martín estaba actuando como quien sabe que la transparencia ya no es un problema propio. Mis amigas, mientras tanto, estaban más pendientes que nunca de mis movimientos. ¿Ya hablaste con él?, me preguntaba Sofía casi a diario. ¿Sigue con esa actitud rara?, insistía Carla. No te confíes, decía Lucero. Cuando los hombres se callan es porque están planeando algo. Esa última frase me perseguía, porque, por primera vez, coincidía con algo que yo también sentía. Una noche, Martín me dijo que se iría de viaje por trabajo durante unos días. Antes, ese tipo de noticias venían acompañadas de planes, llamadas prometidas, mensajes constantes. Esta vez fue solo información. Vuelvo el jueves, dijo. Todo está organizado. ¿Quieres que te acompañe al aeropuerto?, pregunté. No hace falta, respondió. Ya está resuelto. Ese, ya está resuelto, se volvió recurrente. Y cada vez que lo decía, yo sentía que perdía un poco más de terreno. Durante esos días sola, mis amigas prácticamente se mudaron a mi casa. Traían vino, comida, música. Decían que no querían que pensara demasiado. Pero cada conversación terminaba girando alrededor de lo mismo. Martín está distante porque se siente inseguro, decía Sofía. Seguro sospecha algo, opinaba Carla. Y si sospecha, es porque él también hace cosas. No te sientas mal, concluía Lucero. Tú solo reaccionaste antes. Yo asentía, pero ya no con la misma convicción. Empecé a notar contradicciones en ellas. Ninguna me preguntaba cómo me sentía realmente. Ninguna me sugería hablar con Martín. Todas empujaban hacia la ruptura, pero curiosamente ninguna hablaba de lo que vendría después. ¿Y si terminamos?, pregunté una noche. ¿Y si me quedo sola? Sofía se encogió de hombros. Siempre puedes quedarte con nosotras, dijo. Al menos no te van a controlar. Esa frase, dicha sin pensar, me reveló más de lo que pretendía. No hablaba de mi bienestar. Hablaba de pertenencia, de no salirme del grupo. Cuando Martín volvió del viaje,
algo había cambiado definitivamente. No en su actitud, sino en su posición. Era como si ya no estuviera reaccionando a mis movimientos, sino siguiendo un plan propio. Me abrazó al llegar, pero fue un gesto educado, no necesitado. Me besó, pero sin quedarse. Me contó del viaje, pero sin detalles. Todo era correcto, demasiado correcto. Esa noche, después de cenar, me dijo que necesitábamos hablar, no con dramatismo, con serenidad. He estado pensando mucho, empezó, no sobre nosotros, sino sobre mí. Sentí un nudo en el estómago. ¿Sobre ti? Repetí. Sí, dijo. Sobre lo que quiero, lo que acepto y lo que no. Asentí en silencio. No voy a hacer escenas ni acusaciones, continuó. No creo que sirvan, pero sí voy a cambiar algunas cosas. ¿Qué cosas? Pregunté. Los límites, respondió. La forma en que comparto mi tiempo, mis recursos, mi energía. ¿Y yo? Pregunté, sin poder evitarlo. Me miró con una mezcla de calma y decepción contenida. Tú decides dónde te colocas, dijo. Yo ya no voy a perseguir certezas. Esa frase me dejó sin palabras. No porque no la entendiera, sino porque la entendí demasiado bien. Martín no me estaba pidiendo explicaciones. Me estaba diciendo que ya no las necesitaba. Esa noche casi no dormí. Pensé en todo, en el primer mensaje que no debía haber respondido, en las risas cómplices de mis amigas, en cada pequeña justificación que me había contado. Por primera vez, la narrativa que había construido empezó a resquebrajarse. A la mañana siguiente, revisé mi teléfono con ansiedad. Martín no me había escrito. Antes, siempre lo hacía. Ahora no. Mis amigas, en cambio, sí. ¿Ya pasó algo? ¿Lo enfrentaste? ¿Sigues con él? No respondí de inmediato. Por primera vez, sentí que sus mensajes no me calmaban, sino que me presionaban. Esa tarde, Martín me dijo que iba a salir. No explicó con quién ni a dónde. Solo avisó. Vuelvo tarde, dijo. Está bien, respondí, fingiendo indiferencia. Pero no lo estaba. Por primera vez, entendí cómo se siente estar del otro lado. No tener control, no tener información, no saber qué lugar ocupas. Y esa sensación, que mis amigas habían llamado libertad, se parecía demasiado a la ansiedad. Esa noche, cuando volvió, no intenté preguntarle nada. Me limité a observarlo. Se movía con tranquilidad, como alguien que ya no necesita permiso para nada. Se acostó y se durmió rápido. Yo me quedé despierta, mirando el techo. Y ahí, en ese silencio, entendí algo que ya no podía ignorar. Martín no estaba planeando vengarse. Estaba planeando seguir adelante, con o sin mí. Mis amigas no lo vieron venir. Yo tampoco. Pero el karma rara vez llega como castigo directo. A veces llega como una puerta que se cierra sin hacer ruido. Y cuando eso pasa, ya no hay discursos que lo arreglen. El final no llegó con una pelea. Llegó con una conversación breve, precisa y definitiva. Y eso, con el tiempo, entendí que fue la forma más dura y más justa de cerrar todo. Ocurrió un domingo por la mañana. Martín me pidió que nos sentáramos en la mesa del comedor. No había papeles a la vista, ni teléfonos, ni dramatismo. Solo 2 tazas de café y una calma que ya no intentaba esconder nada. Tomé una decisión, dijo, y quiero decírtela de frente. Asentí. No intenté anticiparme. No pedí explicaciones. En ese punto, ya sabía que no tenía margen para negociar. Voy a terminar la relación, continuó. No hoy ni mañana. Hoy, no hubo reproches. No mencionó nombres. No habló del otro hombre. No habló de mis amigas. No hizo falta. ¿Por qué? Pregunté, aunque la pregunta salió más por reflejo que por necesidad. Porque dejé de confiar, respondió. Y cuando la confianza se rompe, no se repara con promesas. Se acepta y se actúa. Tragué saliva. ¿Desde cuándo lo sabes? Pregunté. Martín me sostuvo la mirada. Desde que empezaste a estar en todos lados menos acá, dijo. No necesitaba pruebas para entenderlo. Necesitaba confirmación de actitud. Y la tuve. Sentí un impulso de defenderme, de explicar, de mencionar a mis amigas, de hablar de confusión, de etapas, de errores. Pero me detuve. Por primera vez, entendí que cualquier explicación sonaría como lo que era una excusa tardía. No voy a discutir detalles, agregó. No me interesa ganar una discusión. Me interesa salir de una situación que ya no me hace bien. Asentí en silencio. Ya hablé con el propietario, continuó. Yo me quedaré acá hasta fin de mes. Después me mudo. No quiero conflictos logísticos ni escenas innecesarias. Eso me descolocó. ¿Tú te vas? Pregunté. ¿No quieres que me vaya yo? No respondió. Prefiero hacerlo así. Es mi decisión. Ahí entendí algo importante, no estaba echándome ni castigándome. Estaba ejerciendo control sobre su propia vida, no sobre la mía. Y eso, curiosamente, fue lo que más me dolió. No quiero contacto después de esto, añadió. No por rencor, sino por respeto a mí mismo. No supe qué decir. No lloré, no supliqué. Me quedé quieta, como alguien que entiende que llegó tarde a su propio argumento. Durante las semanas siguientes, la casa se fue vaciando de él de forma ordenada, sin reproches, sin discusiones, sin intentos de reconciliación. Martín cumplía con lo que decía. Siempre lo había hecho. Yo, en cambio, vivía una mezcla de ansiedad y negación. Mis amigas reaccionaron como si el problema no fuera mío, sino de él.
Qué exagerado, dijo Sofía. Todo por un error. Te está castigando, opinó Carla. Eso es manipulación. Va a volver, aseguró Lucero. Los hombres así siempre vuelven. Yo quería creerles, pero algo ya no encajaba. Cuando Martín finalmente se fue, no dejó una carta ni un mensaje largo, solo un «cuídate», dicho con educación. Cerró la puerta y no miró atrás. Ahí empezó el verdadero karma. No llegó como un golpe inmediato. Llegó como una cadena de pérdidas pequeñas pero constantes. El otro hombre desapareció sin explicaciones, tal como había aparecido. Mis amigas dijeron que era normal, que no valía la pena. Pero ya no había validación que alcanzara. Sofía empezó a usar mi casa como refugio permanente. Carla venía a desahogarse de problemas que no tenían nada que ver conmigo. Lucero insistía en salir, en distraernos, en no pensar. Y un día entendí algo brutal: yo había dejado una relación estable para convertirme en soporte emocional de personas que nunca se sostendrían solas. Intenté hablar con ellas, decirles que me sentía mal, que dudaba, que había perdido algo importante. No exageres, dijo Sofía. Estás idealizando a Martín. Si te quisiera tanto, habría perdonado, opinó Carla. Esto es lo mejor que te pudo pasar, sentenció Lucero. Ahora eres libre. ¿Libre de qué? Pensé. ¿De una relación que me cuidaba? ¿Para quedarme en un círculo que necesitaba que yo estuviera rota para no sentirse solo? Empecé a tomar distancia, a no responder de inmediato, a decir que no, y ahí vi su verdadero rostro. Te estás volviendo rara, me dijo Sofía. Desde que cortaste estás insoportable, comentó Carla. No te olvides quién estuvo contigo cuando él te dejó, remató Lucero. Ese fue el punto final. Entendí que nunca quisieron que yo fuera feliz. Querían que no me saliera del guión, que no eligiera algo distinto, que no demostrara que la estabilidad también podía ser una elección válida. Perdí a Martín, perdí la relación, perdí la casa compartida, perdí el relato que había construido para justificarme, pero también perdí algo más: la influencia de personas que se alimentaban de mi confusión. Meses después, supe por terceros que Martín estaba bien, no porque lo buscara, sino porque la vida a veces te devuelve información sin pedirla. Había cambiado de trabajo, de barrio, de rutinas. No hablaba mal de mí, simplemente había seguido adelante. Eso fue el karma más claro. No me destruyó, no me humilló, no me castigó, simplemente no me eligió más. Hoy, mirando atrás, no me veo como una víctima ni como una villana absoluta. Me veo como alguien que escuchó las voces equivocadas cuando debía escuchar la propia. Y pagué el precio justo. Mis amigas ya no están, Martín tampoco. Pero aprendí algo que no habría aprendido de otra forma. La verdadera traición no siempre empieza con otra persona. A veces empieza cuando delegas tus decisiones en quienes no van a cargar con las consecuencias. Y el karma más efectivo no es el que te golpea, es el que te deja exactamente donde tus elecciones te llevaron.